para que podamos nosotros asimismo ir avanzando acorde a los conceptos claros que ustedes pueden ya tener no solamente de pretensado, sino de puentes. Me gustaría también de que me ayuden participando para que tengamos también sobre eso, no solamente calificación de participación, sino podamos interactuar con las consultas y dudas que puedan tener, porque si no conocen alguna cosa, no se les va a hacer extraño, sino se les va a hacer tal vez interesante conocer otras condiciones de modelación que tienen los puentes. Para comenzar, bienvenidos de nuevo vamos a considerar una viga de peralte de 2 metros y base de 60. ¿Alguien está grabando la clase, perdón? ¿Hay alguien que esté grabando la clase? Ya. Ya la está subiendo a ese drive, ¿verdad? Ya, ya. Excelente, está bien. Ya. Esta viga tiene una base de 60 y una altura de 2 metros. Ahora, sobre eso, nosotros vamos a trabajar en una longitud, alguien que me dé una longitud de 1 a 40 metros. ¿Sí estoy compartiendo la pantalla o no? Ah, ya. Ya, nuevamente, tal vez no se ha dibujado. Le vamos a dar a una viga un peralte de 2 metros y base de 60. Por ahora no vamos a manejar una de las condiciones de las vigas comunes. Ya únicamente solo porque deseo mostrarles el tipo de modelación. Sin embargo, voy a buscar un plano para que les enseñe cómo es la configuración de una viga postensada. Ya, aquí tenemos. Nos voy a mostrar un plano del año 2020 en la que les indico lo siguiente. Esta es una viga de peralte de 220 y que tiene una sección media I, ¿ya? Que trabaje con este tipo de sección o que trabaje con una sección, lo único que nos va a hacer es en la modelación tal vez demorar en la introducción de datos. Sin embargo, el concepto de modelación va a ser el mismo. La idea es reducirnos, pero se los muestro. Si gustan, más adelante les puedo facilitar este plano para que tengan el detalle de cómo se realiza un puente postensado. En la sección del corte A, aquí, nosotros tenemos esta sección, ¿ya? Esta es la sección en el corte A. Les explicaba, no sé si se acuerdan, que nunca es conveniente manejar este tipo de excentricidades. Lamentablemente este proyecto, por condiciones de diseño, ha tenido que ser obligatoriamente construido así porque las fuerzas de pretensado no cumplían. Entonces, entre más
excentricidad le des, entre más cables tengas abajo, hay mayor excentricidad, por lo tanto, aumenta la fuerza de pretensado, bueno, no la fuerza de pretensado, sino el comportamiento por pretensado, lo que implicaba que teníamos mayor fuerza de momento contrarrestante a las solicitaciones. Este puente tiene 5 cables, perdón, esta viga. Pueden haber vigas con hasta 6 cables y la longitud máxima es de 45 metros. Con quien estuve conversando, no recuerdo el nombre, en clases, las vigas, por ejemplo, que se han hecho en el sector de Tumpasa son de hasta 42 metros. No han tenido mayor longitud y han sido de 5 cables. Existen casos, chicos, en los que cuando la fuerza de pretensado es muy fuerte, este cable, el último, tiende a ir con la losa, y ese es un detalle un poco más complejo. ¿Por qué se hace eso? Porque la fuerza de pretensado es insuficiente o tiende a tener mucha deformación. En otros casos se tesan estos 3 cables o estos 4 cables hasta donde se porte la viga. Posteriormente se vacía la losa y se termina tesando el último cable, porque si tesamos todos los cables, podría la viga reventar por exceso de fuerza de pretensado. Ustedes saben que la fuerza máxima o la prueba de carga que tiene una viga pretensada obviamente es el pretensado. Si resiste pretensado esta viga, entonces puede resistir cualquier tipo de carga, porque la máxima solicitación es cuando se aplica la fuerza de pretensado. Cuando ustedes vacían losa, los esfuerzos reducen. ¿Por qué? Porque le están quitando tracción y compresión, le están quitando compresión a las fibras inferiores y le están quitando tracción a las fibras superiores, porque están relajando. Acá quiero mostrarles un ejemplo de unas fotos que tenía para mostrarles. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una falla de pretensado? Esto ha sucedido en la comunidad de Achacachi el año 2024. Si no estoy mal, 24, 23, 24. El año 2024 ha sucedido justamente en el río Queca. Nosotros hemos realizado el postensado y terminada el postensado de una viga, ya habíamos tesado esta que estoy mostrando con el mouse y estábamos haciendo en consecuencia el tesado de esta segunda, pero habíamos notado nosotros que en el tesado de la primera habían ciertas falencias. Pueden observar que aquí hay una fisura, ¿verdad? Esa Sí, sí. fisura es longitudinal, chicos. Ya. Y tienen que aprender ustedes a diferenciar las fisuras. ¿Por qué? Si nos vamos a este plano. A ver, tengo otro más. Aquí. Correcto. Ya. Después les explico eso. Acá hay una fisura que se está presentando en la sección media longitudinalmente o transversalmente en el sentido vertical, no longitudinalmente. Acá está sucediendo lo mismo. Eso significa que aquí ha existido una concentración en los bulbos de presión. Les voy a hacer un recorte. Y nos vamos a ir a explicarles esto. Cuando ustedes tienen una fundación, sucede que cuando tienen una carga puntual sobre la fundación, esta tiende a presentar un bulbo de presión parecido a esto. Ese bulbo de presión es el que a nosotros nos indica los parámetros admisibles de tensión que podemos tener en el terreno. Lo mismo sucede en el pretensado. Como aplicamos una fuerza aquí,
A partir de estos puntos se generan unos bulbos de presión. Sí. Y para que estos bulbos de presión puedan sobrellevar o coexistir activamente, es por eso que nosotros ponemos aquí una armadura de refuerzo, que quizás está aquí en este plano. Aquí está, justamente. Esta es la armadura que nosotros ponemos porque es una fuerza concentrada y puntual. Estos puntitos que ven es en realidad una espiral, es esta espiral. Y estos otros son unas líneas que son como una parrilla para esto. Ya para que justamente exista una buena distribución de esos bulbos de presión. Sin embargo, si la resistencia no es buena, entonces se presentan estas fisuras, porque además el hormigón no trabaja solamente por armadura, sino en un conjunto de compresión, ¿ya? Aquí podemos ver esas fisuras y al cabo de unos minutos ha reventado la viga que estábamos tensando, después de haberla terminado afortunadamente. Y todo lo elongado termina penetrando esto. ¿Ya? Y los indicios siempre son las fisuras. Las fisuras en el eje transversal vertical. Acá podemos ver con mucho más detalle cómo es la penetración de la fuerza. Imaginarán el estallido. Es como si hubieran reventado una bomba, una dinamita. Bueno, la dinamita es corta, ¿no? En cuestión de sonido. Ya, ahora, en el vaciado ustedes pueden tener cierto tipo de fisuras. ¿Cuáles son esas fisuras? Posterior al vaciado, perdón. Me gustaría tal vez que me responda Giancarlo Aguilar. ¿Está Giancarlo? No está. No está Aguilar. Tal vez Kelly Gascón. ¿Qué tipo de fisuras pueden presentarse después de un vaciado? Em, con palabras técnicas dije, no estoy tan seguro de cómo decirlo, pero hay fisuras cuando el clima es muy frío, es un ejemplo. Perdón, no te he escuchado muy bien. ¿Me escucha, Inge? Ahora sí te escucho. Con palabras técnicas no sé muy bien cómo explicarlo, pero el tipo más común de fisuras después del vaciado es cuando hay un clima muy frío. Ya, la cuestión del vaciado, perdón, de las fisuras por el frío es mucho más delicados. En realidad esta viga que les estoy mostrando ha fallado por el frío, porque han vaciado en Achacachi justamente en el mes de mayo, cuando empezaba el frío, y les agarraba la helada. Cuando eso sucede, ¿qué alternativa podrías tomar, Alex Balboa? Hola, Inge. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? No la escuché bien, se ¿Qué entrecorta. alternativa tomarías tú si tuvieras un vaciado y en este tendrías que considerar de que tienes una temperatura extremadamente fría? ¿Podría colocar un revestimiento, ya sea textil flexible o algo similar? Ya, eso implicaría un costo elevado,
pero es una alternativa. Sí puedes hacer eso. Está muy bien. Otra alternativa, chicos, y se puede manejar, es la aplicación directa de calor después del vaciado. ¿Esto qué implica? Tal vez alrededor de las vigas hubiéramos tenido que aplicar o poner turriles con fuego. Aquí alrededor de la viga, en toda el área cercana. Mucho más barato y así evitamos de que se presente el congelamiento. Porque esta viga tiene una dosificación de 350. Sin embargo, respecto a la temperatura, es que ha tenido ese tipo de falla. Otra opción, mucho más técnica y avalada por algunas normativas o sugerencias, es hacer el tapado de la viga con camas de vapor. O sea que se va introduciendo vapor a lo largo de toda la viga o de todo el elemento y va generando vapor. Yéndonos a lo que les decía, hay fisuras térmicas que se producen no solo por el frío, sino por el calor. ¿Y dónde se va a producir una mayor concentración de fisuras? Cuando desencofren en los sectores donde hay quiebres. Acá, acá. ¿Por qué? Porque hay concentración de temperatura de dos planchas o de dos maderas. Nos van a tener fisuritas acá, van a tener fisuritas también en el sector donde hay más. Acá también van a tener fisuras. ¿Por qué? Porque el encofrado tiende a calentar y es donde existe mayor pérdida de humedad. Entonces son pérdidas por retracción y la pérdida de humedad. Ahora, en su pretensado, digo, en su viga, ustedes pueden tener este tipo de fisuras también por el encofrado. Pueden tener este tipo de fisuras, así, por el encofrado. Y son fisuras de las que no tienen que alarmarse. Porque cuando ustedes apliquen la fuerza de pretensado, por la fuerza de compresión, estas fisuritas van a desaparecer. ¿Por qué? Por la compresión. Es el mismo principio de que nosotros manejamos, por ejemplo, en este puente. Este es un segmento, este es otro segmento. Se vacía la viga por segmentos, así, separados. Este es un segmento de bloque. Este es un segmento central. La unión va a ser así. Les voy a facilitar un videito de cómo se hace el tesado de una viga pretensada. En segmentos, se hace por lanzador. Ahora, yéndonos a lo que nos interesa, la fuerza de pretensado lo que va a hacer es cerrar esas fisuras. Ahora, yéndonos a lo que estábamos nosotros haciendo en el modelo, entonces vamos a considerar una viga de qué longitud entre 10 y 40 metros. Alguien que me dé un valor. 30, Inge. 30. Ya. Sí. Para el concepto de modelación, chicos, muy importante. Significa que tu viga esta es isostática.
En la construcción de puentes, ya les había explicado, tendríamos que considerar un apoyo fijo y un apoyo móvil. Así. Pero eso es imposible de realizar. Significaría que estaríamos apoyando en este punto. Por lo que tienen que hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es mover este punto a 30 centímetros como, o 25 centímetros como mínimo. Lo recomendable es 30 centímetros. Y acá lo mismo. Entonces tendríamos un apoyo de ese tipo. Entonces nos vamos a solar. Vamos a crear el primer nudo. Ya a este nudo le vamos a poner una coordenada 0. Y vamos a replicar. ¿Cuál sería la siguiente distancia? Sería la del apoyo. Pero para no confundirnos, vamos a hacer la distancia de 30 metros. Tenemos ya dos apoyos. Perdón, dos nudos. Nuestro siguiente concepto sería crear el elemento. Vamos a crear un elemento. Vamos aquí a la pantalla en propiedades. Este elemento va a tener un material, habíamos indicado, de concreto y habíamos definido de que según la ASTM va a estar acorde a un grado 5000. Ya, si nos recordaban lo siguiente, transformamos de PSI a kilogramo centímetro cuadrado y nos va a dar 350 a un grado 5000. ¿Ya? Y la resistencia mínima para un hormigón pretensado es 350, como mínimo, según recomendación, para vigas postensadas en puentes. No se olviden que para losas la resistencia mínima es 280 y que una viga, la resistencia característica es la que les menciono. La resistencia característica tanto en vigas es 350 y en losas para edificios es de 280. Sin embargo, pueden ser tesadas cuando ya tengan un 85% de su resistencia característica. Es decir, que hacia los 2 días ustedes alcanzan esa resistencia, ya podrían tesarlas. Vamos a adicionar una sección. Habíamos mencionado que esta sección va a ser de base. Vamos a poner sección 1. Y lo vamos a definir por el usuario. Tiene una base de 0.60 y una altura de 2 metros. Antes de continuar con otras consideraciones, voy a cambiar todo esto a kilogramos o toneladas. Ya les he indicado que es muy difícil para muchos, particularmente para mí, pese a que las normativas trabajan todo en kilonewtons, hacer una percepción de pesos o masas respecto a esa unidad. Por ejemplo, yo no sé cuántos kilonewtons pesa mi vehículo, pero sí en kilogramos. Entonces, algo parecido a ese concepto es el que manejo para la modelación. Para hacer la creación de los elementos, hago una conexión nodal, considerando que va a ser de grado 5000 y la sección que habíamos definido. Vamos a crear modelación puentes. Me pide para que no se pierda la información guardar, entonces hago la creación de un elemento de este nudo a este otro nudo. Posteriormente, hago la división. Perdón.
Hago la división de los elementos. Y este elemento lo voy a dividir en una distancia no equitativa a 30 centímetros. Y estoy generando esto. ¿Ya? Vamos a manejarlo sin extruir, lo vamos a ver como barra. Aquí estoy generando este nudo que va a ser mi apoyo. Ahora nos vamos a, bueno, si antes era 30 metros y le hemos quitado, esto va a quedar en 29,70. Y la siguiente distancia, si restamos 30 centímetros, no le voy a quitar 30, porque tengo que quitarle 29,70 menos 30, entonces sería 29,40. Y sería de este elemento. Viéndolo en planta estaríamos hablando ya de esto. Y el elemento me diría 29,40 en luz libre y 30 metros en su totalidad. Hay dos diferentes luces de cálculo. La luz de cálculo, perdón, diferentes luces en una viga. Luz de cálculo y luz total. La luz de cálculo es la que va a estar entre apoyos. Ahora voy a definir por elementos finitos que esta mi viga vaya a ser dividida en lo siguiente, para ser un poco más conceptual. Si mi viga mide ahora 29,40 y quiero tener una división aproximada de 1 metro, entonces divido entre 29 elementos, pero si quiero tener resultados un poco más exquisitos, lo voy a dividir cada 50 centímetros. Por lo tanto, este valor entre 0.5 serían 59 elementos. Entonces tenemos 49 centímetros. Puedo hacerlo entre 29 perdón, 59 o 58. Manejemos 58 elementos, porque es arriba de 0,50. Entonces dividimos ya aquí en una distancia ecualitaria en 58 elementos. Esto es frame, por si acaso. Planar se refiere a placas y sólidos a volúmenes. Entonces ya hemos dividido esta viga. Considerando que vamos a aplicar pretensado, tenemos que considerar el siguiente parámetro. Esta viga tiene que tener un bloque, y el bloque es este. El bloque, porque tiene justamente esos bulbos de presión, tiene que resistir mayor fuerza en el sector de anclajes. Por lo tanto, se le da una mayor sección transversal. Esta es la viga en sección media y esta es la viga en bloque. Esta mide 65 y esta mide 65 también, pero a lo largo de toda su sección transversal. Esta solamente en la base y en el patino obviamente es más grande. Acá, si nuestra alma es de 60, en total no necesitamos hacer un bloque porque es un buen volumen. Ahora consideremos lo siguiente. Nuestra viga va a tener una sección media. Entonces vamos a diseñar una nueva sección y le vamos a poner sección media. Y a esa sección media le vamos a dar también un valor. También va a ser 2 metros de altura y a diferencia del otro va a tener 20 centímetros de alma. La recomendación de la norma es que si la viga es de 2 metros o cualquier longitud, la longitud del bloque de anclaje tendría que ser al menos el 85% de esta distancia. Entonces, estamos hablando de unos 70 metros. Entonces, ese bloque vamos a mantenerlo por unos 70 metros. Entonces, nos vamos a aquí y vamos a hacer una medición. Vamos a medir de acá hasta acá, ¿cuánto es? 280, mucho.
de aquí hasta aquí es 1,30 menos de aquí hasta aquí 2,32. Entonces nos vamos de aquí a acá. 1,82. Estamos superando lo que dice la norma de 1,70. Entonces vamos a considerar que son 1, 2, 3 elementos y el apoyo. Vamos a seleccionar. El apoyo 1, 2 y 3 elementos. Y todos estos elementos pueden tener menor sección, incluido este. A este le vamos a aplicar la sección media. Ahora nuestra viga estaría con esa configuración. Hasta ahí está comprendido. Les estoy explicando por qué tiene que haber un bloque, ¿verdad? Entonces tenemos una sección media y una sección de bloque. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No hay. Ya. Si no hay dudas, entonces voy a continuar. Ya tenemos la modelación de nuestra viga. Lo vamos a ver en planta, perdón, en elevación. Ahora corresponde a lo siguiente. Primero nos vemos en planta y vamos a replicar esta viga. La separación de la viga, normalmente si es de 2 vigas es de 2,40, perdón, de 2,40, sí. Si el puente es de 2 vigas es de 2,40. Si solamente son 2 vigas y tiene esa separación, el máximo de carriles que pasará es 1. ¿Hasta dónde ya han llegado hoy en puentes? Hoy les tocaba puentes, ¿verdad? Ayer nos tocaba ingresar. Ay, ayer. ¿Hasta dónde ya han llegado? Hallar momentos y cortantes máximos, por así decirlo, ubicando un camión, un tándem junto con la carga del carril. Ah, ya, entonces han aplicado en la línea de influencia el máximo cortante que se produce de una carga unitaria y han sacado el centroide de cargas del camión y lo han aplicado en ese punto, ¿verdad? La verdad no lo entendí, pero usamos el teorema de Barrett. Correcto. Ya. ¿Pero le han comprendido bien a su profesora o tienen alguna duda sobre eso? Al momento de la explicación en GES se comprende, pero al momento de realizar algún ejercicio es ahí donde uno se genera dudas. Sí, desde Sí, luego que desde luego. Se confunde. pero, a ver, en el sí, sí, es que justamente el empleo de un software ya no tendría que partir de que ustedes hagan una línea de influencia, a menos de que necesiten sacar la solicitación máxima por línea de influencia. Lo que ustedes necesitan es diseñar. El SAP sí tiene esa potencialidad igual que este software, pero mm, mm, acá obteniendo, a ver, les voy a explicar más adelante para que me comprendan, pero acá obteniendo la línea de influencia, ya no necesitarían, bueno, tendrían que sobre eso cargar el vehículo aplicando el momento máximo. Entonces en el SAP tú puedes hacer el barrido y analíticamente encuentras dónde o tanteando, moviendo, tú encuentras dónde es el punto máximo de fuerza, que tanto así no nos interesa que sea. Mira, a ver, voy a continuar rápido con esto. Voy a replicar todo este elemento y le voy a dar a una distancia de 2,4 metros para que sea solamente 2 vigas en las que trabaja. Entonces ya tengo esta viga replicada. Ahora,
Se supone que los apoyos, chicos, tendrían que estar aquí abajo, ¿verdad? Aquí. Pero en la modelación, y eso es indiferente, lo que va a suceder es que los apoyos estén aquí. ¿Por qué? En el centroide. Porque lo que estamos considerando como viga es un elemento barra. Simplemente así. Si bien en la extrusión estamos viendo nosotros esto, en el apoyo vamos a tener simplemente acá. Y eso va a suceder por una sencilla razón. Que no interesa dónde esté el apoyo, visualmente no necesitamos de que esté abajo, sino de que el apoyo tenga un conjunto de conexiones donde requiramos. Es decir, que vamos a considerar esto aquí y aquí, y a esos dos les vamos a poner esta condición de borde. Vamos a asignar boundaries, o nos vamos aquí a este sector donde dice boundary y vamos a definir los apoyos. Definiendo estos apoyos, vamos a indicar que estos iniciales del lado izquierdo van a tener una restricción en el sentido de desplazamiento en todos los ejes, en X, en Y y en Z. Y estos otros van a tener un sentido de desplazamiento en Y y en Z. En X no, porque necesitamos que sea móvil. Entonces estamos generando de que sea una rótula, no una rótula, sino un apoyo que pueda desplazarse en X. Si a todos le pongo acá un apoyo fijo, estaríamos generando un sistema hiperestático y no es con lo que necesitamos para que se comporte como tal. Muy bien. Ahora, en cuestión de modelación, ya hemos definido las condiciones de borde esenciales porque estamos restringiendo desplazamientos y rotaciones. No le estoy aplicando ninguna rotación porque las rotaciones se restringen cuando tenemos un empotramiento, ¿verdad? Y en este caso tenemos que tener rotación. En los tres ejes sí, porque si restringo en uno estoy generando un semi-empotrado a través de un eje. Y eso no está sucediendo. Cuando ya he definido eso, puedo irme a las propiedades de definición de las cargas, pero por ahora no. Primero, voy a hacer lo siguiente, voy a dibujar la luz. Ahora muy bien, si hablamos que esto tiene una viga de 2 metros, la losa tendría que estar por aquí encima, a 20 centímetros. Hemos indicado que transversalmente este puente tiene 2 vigas, está separado a 2.4. Estando separado a 2.40, vamos a darle un ancho adicional de 0.70, 0.20. Y su puente es así, ¿ya? Su losa. Sobre esto viene obviamente después un bordillo que tiene el objetivo, vamos a dar 25 centímetros como indica la norma. Este bordillo tiene un objetivo, chicos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de este bordillo? Este es el bordillo. Este sector. ¿Cuál es el objetivo de ese bordillo? Lo ven en los puentes ustedes. Un paso peatonal. No, esta es la acera. La acera es esta. Este bordillo.
esta alturita. Yo creo que es para darle su pendiente al carril y así se pueda fluir el agua en todo caso. No, eso lo van a ver en la materia más adelante. Y se los voy a explicar de todas formas para que no quede incompleta la información. Ya. El bordillo, chicos, tiene el objetivo de que el vehículo no se suba a la acera. Esta altura se llama bordillo. Sería todo ese conjunto se llama bordillo. Tiene el objetivo de que la viga, de que el camión, la llanta de un camión no se suba a la acera. Por eso tiene 25 centímetros de altura. Ahora, ¿ustedes creen que puede subirse 25 centímetros? Sí, desde luego que sí, ya ha pasado que los camiones... Al menos es una medida de seguridad. En otros casos, lo que sucede, y se está optando últimamente en hacer eso, es que su losa sea corrida hasta aquí, así, y su elemento de seguridad es un parapeto. Y por aquí viene la acera. Muchos de los nuevos puentes están optando por eso, sin embargo, encarece demasiado, muy caro. Y además de que la carga de un parapeto es excesiva. Y la norma también indica de que el parapeto tendría que estar en el centroide del eje de la viga, ahí. Lo que implicaría de que aquí en 240 ya no entra un vehículo, entonces tendríamos que añadir una viga más y posteriormente ampliar, o sea que se va encareciendo. Por eso los parapetos encarecen demasiado la construcción de un puente. Ahora bien, vámonos a lo que estábamos mencionándoles. Vamos a dibujar únicamente la losa. A esta losa le estoy dando una altura de, perdón, una longitud de 440. ¿Ya? En esos 440 voy a hacer lo siguiente, chicos. Voy a trasladar todos estos nudos. Trasladar nudos. ¿A cuánto? Este es el centroide. Y vamos a trasladar a una distancia de 1 metro exactamente. Entonces, vamos a trasladar todos estos nudos a una distancia de 1 metro. Pero tengo que poner negativo porque si se dan cuenta, estamos acá. Este es nuestro eje X y nuestro eje Y en 0. Para que vaya hacia abajo tiene que ir en Y negativo. Y estos otros en Y positivo. Y ya puedo dibujar una losa. Yendo en planta, vamos a dibujar la creación de vamos a crear un nuevo elemento o una propiedad geométrica. Y a esta propiedad geométrica le vamos a dar un espesor. No se define directamente un nombre, se le da una altura. Y esos son esos 20 centímetros. Entonces vamos a crear el elemento tipo placa. Vamos a ver, tipo plate. De 4 nudos. Es shelf thin porque es delgada. La misma resistencia, no. La losa tiene una resistencia menor. Como habíamos visto. Para que sea 280, entonces tendría que ser un hormigón 4000.
Entonces vamos a darle otra resistencia. Listo. Entonces vamos a crear con esa propiedad geométrica, perdón, mecánica, y hacemos el dibujo de la losa. Muy bien. Ahora, lógicamente, estamos atravesándolo así. Para un análisis matemático, esto está bien modelado. Para un análisis gráfico eso no sucede, ¿verdad? Pero en modelación es correcto. Ahora, si ustedes necesitan de alguna forma verlo esto con mayor precisión, lo que pueden hacer es lo siguiente. Voy a enseñarles primero lo que es la correspondencia de la conexión en el sentido de a dónde nosotros queremos conectar cada una de las secciones. Voy a definir que este elemento que es nuestra sección de viga, la voy a modificar y le voy a cambiar el offset de conexión que está centroidalmente. A este le voy a poner que se conecte en center top. Acá. Y mi viga ya está conectada ahí. Y a mi sección media la vamos a modificar y le voy a decir también que se conecte en center top. Y listo. Es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Sí. Para que distingamos cada uno de los elementos, voy a darle una configuración de dibujo. Le voy a poner sección thickness, random, ok. Por random color. Ok, listo. Cada una de las secciones diferentes tiene un color. La sección de la losa tiene un color, la sección de la viga tiene un color y la de la viga bloque tiene otro color. Ahora, ¿por qué no es tan conveniente hacer eso, chicos? Porque en las losas no le puedes cambiar el punto de conexión. Es decir, esto siempre se va a conectar centroidalmente. Y si lo vemos transversalmente, nótese que eso sucede. Y eso en una viga no sucede. Entonces, estaríamos haciendo algo que gráficamente se ve aparentemente bien, pero no es correcto. Ya, entonces le estaríamos cambiando ciertas condiciones a nuestra modelación. Y eso lo que acabo de hacer, por si acaso, no es correcto, chicos. Para nada es correcto. Si aparentemente se ve un poco mejor, no es correcto. Entonces voy a volver a las propiedades iniciales que les había mencionado. Además, bueno, algo más. Como estamos trabajando en una sección donde los comportamientos van en base a la inercia, si yo muevo el centroide de la viga a la parte superior, estoy quitándole inercia. Por lo tanto, este comportamiento no va a ser el adecuado en los cálculos principalmente del pretensado. Ustedes han visto que en el pretensado tenemos ciertas propiedades que definen el núcleo central y el núcleo superior, tanto como inferior. Y esos están definidos en base a la inercia de la sección geométrica que tenemos en cada uno de nuestras secciones transversales. Por lo tanto, eso no es correcto. ¿Hasta ahí hay alguna duda, algún comentario? Inge, ¿por qué no sería correcto ese análisis si es así como en verdad se va a construir, ¿no? Creo que el efecto llegaría a ser tal cual lo vemos ahora. Sí, lo que pasa, correcto, es que gráficamente lo estamos viendo así. Pero si analizamos en base al concepto de los elementos finitos, los comportamientos que tiene una sección de viga se realizan a través del centroide y todas las propiedades geométricas y mecánicas del módulo de inercia, de la inercia en X, en Y o en Z, están basadas en el centroide. Por lo tanto, en elementos finitos que esté conectado así, es correcto. Ahora, si gráficamente nosotros necesitamos por geometría de que eso no vaya así, porque la viga no va al medio,
Perdón, la losa no va al medio, la losa va arriba. Entonces, mucha atención en lo que voy a hacer. Voy a mover la viga, perdón, la losa. ¿A qué distancia tendría que moverla, chicos? La losa va desde el centroide y tengo que moverla, ahorita está en el centroide, tengo que moverla hasta aquí. Hasta este punto medio, ¿verdad? Porque si la muevo hasta aquí, nos va a suceder lo mismo. Va a estar conectada en el borde y eso es lo que no sucede. Si muevo 1 metro, va a estar haciendo lo mismo que hacíamos hace un rato. Y lo vamos a verificar. Vamos a trasladar el elemento a una distancia en Z de 1 metro. Por si acaso. Porque si copio voy a replicar. Muy bien, ahora sí. Pero si vemos transversalmente, esto sigue conectado aquí. Y eso no sucede tampoco, ¿verdad? La viga se está introduciendo en parte de la losa. Y estaríamos reduplicando acá una sección. Por lo tanto, voy a quitar esto y voy a seleccionar nuevamente los mismos elementos. Todos estos elementos y lo voy a desplazar a 1.10. Ya. Haciendo a 1.10, sí sucede lo que estamos haciendo. Si estamos bien, translate element a 1.10 metros. Ahora sí, vamos a mover a 1.10. Y listo. Así es como está ahorita realmente conectado. Pero si le quitamos la extrusión, tenemos todo esto flotando. Estos nudos ya podemos borrarlos porque no tienen ninguna conexión con el elemento. Pero está flotando. Ahora sí no tenemos ninguna conexión, chicos. Ahora sí no está sucediendo nada. Y si hacemos correr, solamente nos va a correr la vida. Va a quedarse flotando. Porque no tiene ninguno, tal vez ni va a correr porque no tiene ninguna condición de borde. Para la modelación existe lo siguiente, chicos. Y nos vamos a ir a Boundary. Y acá, este Point Spring lo instalamos en suelos, que es una conexión del suelo hacia la estructura. Ahora aquí, nótense, del suelo hacia la estructura. Acá tenemos otro que es Elastic Link. Y este Elastic Link es de una estructura hacia otra estructura. Entonces, lo que voy a generar es la conexión de una estructura dándole un valor muy grande, muy grande, en el sentido X. Perdón, un segundito. Ahora sí. ¿Por qué le damos un valor muy grande? Porque no conocemos. Y esto es un artificio matemático. ¿Por qué le voy a dar en el sentido X? Porque el sentido longitudinal del resorte que voy a asumir va a estar en el sentido uniaxial, por lo tanto va a ser X y le voy a dar un valor de, no sé, le voy a poner muchos ceros, un valor muy grande. Obviamente este valor lo tenemos que copiar porque va a ser el mismo que tenemos que utilizar en todos los springs. Voy a darle una conexión de todo esto, le voy a dar de acá
acá tengo que definir de qué nudo voy a conectar. Voy a conectar con este nudo. Ahora sí. Voy a conectar este nudo. Sí. Aquí, aquí. De aquí, aquí. Y tenemos esa conexión. ¿Ya? Ahora sí, he generado ese artificio de conexión de la viga hacia la losa. O también puedo hacerlo así, de la losa hacia la viga. Aquí no interesa el sentido. ¿Por qué no interesa el sentido? Porque estamos transmitiendo el mismo valor y como todo va a ser gravitacional, no interesa en qué sentido vaya. Entonces, sería amoroso hacer esto, cada uno de los elementos. Ya dibujando esto, podemos hacer la copia de este spring, así de la siguiente forma. Voy a generar primero, voy a ver si en mi tabla tengo springs, elastic links, tengo todavía, voy a borrar todos los elastic links para tener mayor seguridad. Y voy a darle ese mismo valor de muy grande, ¿no? Un valor de transmisión sumamente grande para que no haya ninguna pérdida de momentos ni de fuerzas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Una forma No, sencilla es hacer lo siguiente. Voy a darle la conexión de este nudo hasta aquí. Y voy a replicar de acá. ¿Cuántas veces? De aquí, aquí ¿cuántos nudos tengo? Hasta aquí. Va a ser bastante complicado. Sí, va a ser bastante complicado porque no tenemos una distancia exacta. Tenemos una distancia de, a ver, query. Puedo hacerlo así. De aquí a aquí tengo una distancia de 0.5896. Ya voy a copiar esta distancia. Le voy a poner que me copie. ¿Cuántos nudos tenemos seleccionados? A ver, vamos a hacer eso. Tendría 30 elementos, 58 elementos, ¿verdad? Entonces tendrían que ser 59 nudos. Voy a hacer una copia de 59 veces cada esa distancia que teníamos. Voy a definir los nudos. De aquí a aquí. No, es que no hay una distancia correcta, sí es cierto. No voy a poder copiar, voy a tener que hacer esto así manualmente. Cuando hago control Z se borra, pero se pierden todos lo que anteriormente había creado. Bastante engorroso. Pero es la forma correcta de hacer la modelación.
Ahora sí, tenemos una conexión en todas las vigas. Si vamos a ver, tenemos todavía conectado. Para que no sea engorroso, voy a quitarle la vista. Ahora nos vamos en la otra vista, en la que no podemos ver. Sí. Y nuevamente tenemos que hacer esa conexión. Y empiezo a hacer esto. De aquí, aquí. Si bien es moroso, tal vez se podría facilitar si hubiéramos tenido una distancia equitativa. Y bueno, por razones de no la hemos conseguido. Así hubiera hecho la generación de un link 60 veces a través del eje X en las distancias que le hubiera puesto que eran equitativas. Acá como hay decimales flotantes y que no se pueden ver en el software, no me va a hacer ninguna conexión. Y como todo es nodal, no me va a generar un link muy aproximado. Estos son links de conexión. Esta es una condición de borde. ¿De qué tipo, chicos? Si alguien podría responder. ¿Qué tipo de conexión es esta? ¿Qué tipo de condición de bordes? ¿Natural o esencial? Esencial, Inge. ¿Por qué es esencial? Creo que más que todo porque nosotros mismos lo estamos dando para que pueda funcionar y poder obtener las reacciones, digamos, o las solicitaciones necesarias, ¿no? Si estamos hablando de solicitaciones, es una condición de borde natural. Aquí ves que todavía está conectado. Y como estamos transmitiendo todo, es una condición de borde combinada, porque estamos transmitiendo fuerzas, desplazamientos y todo. Estamos prácticamente haciendo un artificio de que eso virtualmente está conectado. ¿Ya? Ahora sí, viendo esta viga, tiene una conexión correcta. Y ya estaría listo para su cargado. Sencillamente lo que podemos hacer ahora inicialmente es verificar el peso propio. Para eso le vamos a dar un caso de cargas estático y le vamos a definir inicialmente una carga muerta. Mentira, no carga muerta. Peso propio. Y este peso propio va a estar definido como dead. ¿Cuál es la diferencia entre carga muerta y peso propio? La carga muerta refiere a todos los elementos exteriores, por así decirlo, que no sean la misma viga o la losa. Perdón. Si podría repetirme, por favor. La diferencia La entre carga carga muerta refiere a todos los elementos no estructurales que van a ser permanentes dentro del todo el tramo de la viga, sin contar lo que sería la viga o la losa. dos aceras todo. Es decir, podríamos ponerle el parapeto. El parapeto es carga muerta, porque se puede retirar un parapeto. Un parapeto, unos postes de luz que también van en los puentes.
son carga muerta, porque siempre van a estar actuando, no se mueven, pero no son parte del peso propio, sino es una carga o bien distribuida o bien puntual. He definido por ahora peso propio y carga viva. A la carga viva, ya lo van a ver más adelante, hay dos tipos de cargas vivas que actúan en un puente, la carga peatonal y la carga móvil vehicular. Entonces, comprendiendo aquello, vayamos a definir lo siguiente. El peso propio va a actuar con ese peso de carga en peso propio y le vamos a dar un valor de -1 porque aquí explica, ¿ven? Fíjense, weight en Z es positivo, entonces le vamos a dar un valor del 100%, por eso le estoy poniendo 1 en el sentido negativo. Por lo tanto, todo el peso gravitacionalmente actúa en el sentido menos Z o -1 en Z. Y listo, ya está cargado. Con eso, nosotros podemos ya recurrir a un corrido estructural. Y con eso podemos obtener las reacciones. Obteniendo estas reacciones, nosotros ya tenemos nuestro comportamiento por peso propio. Y eso tenemos que verificarlo, chicos, para saber si está bien. Con esto nosotros verificamos si el puente está bien modelado. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a sacar el área de todo esto. Si alguien me ayuda a sacar el área de todo esto, si me están siguiendo o tal vez me están viendo como en tutorial, nada más grabando, espero que no sea así. Pero voy a sacar el área. De toda la sección que estamos analizando. Tiene que ser muy próximo o igual. Tenemos un área de 3.28, ¿ya? ¿Cuál es la longitud de la viga? 30 metros. Entonces multiplicamos 3.28 por 30 metros y nos vamos a esta propiedad. El material, en ambos casos, Modify tiene 2.403 kilogramos por metro cúbico. En el otro también es igual, 2.403 kilogramos por metro cúbico. Entonces multiplicamos eso por 2.403 y ya tenemos un peso de 236.465 kilogramos. Y si eso dividimos entre 4, ¿me están siguiendo? ¿Y están bien las reacciones? ¿Cuánto tendría que ser las reacciones? Si alguien me ayuda con ese valor. Analíticamente. Tendría que ser simétrico. Este es simétrico a este. Y este también. ¿Por qué existe esa pequeña diferencia? Justamente estamos hablando de decimales pequeños, de 1 kilo de diferencia. Porque pueden existir cierto tipo de distancias que no se está considerando que hemos mal definido, pero el software nos está haciendo dar cuenta de que hay un pequeño error.
que no es estructuralmente en su comportamiento. Pero hay simetría en este con este y en este con este. Entonces, si ha corrido, significa que la geometría está bien modelada. Vamos a quitar ese corrido y ojo a lo siguiente. Le voy a definir lo siguiente a esto. Voy a dividir este elemento, losa, en dos. Este es planar a diferencia del otro y voy a dividir en X nada y en Y2. Listo. Queda dividido por la mitad. Vámonos a la carga viva. La carga viva va a estar definida por una norma. ¿Están viendo la Ashto LRFD o la Ashto estándar? Muy bien. Con la Ashto LRFD vamos a definir un tráfico de línea. Esta línea está yendo sobre una viga o sobre una losa. Está yendo sobre una losa. Ya vamos a definir. ¿Por qué no está yendo sobre una viga? Porque significaría de que estamos trabajando con una sección tipo viga. Eso sucede, chicos, cuando en nuestro puente toda la losa sea parte de la viga y todo esté modelado como frame. Es decir, si trabajáramos con una de estas secciones, no esta ni esta otra, no estas y, sino esta, tipo celdas. Ahora, si nos vamos a la información bibliográfica, sección transversal de un volado sucesivo. Es así. Toda la viga es parte de la losa. Entonces necesitaríamos únicamente modelar una viga longitudinal y sobre eso ya hacemos el cargado. En ese caso, chicos, en ese tipo de vigas que tienen la composición compuesta de una losa con su viga o con sus nervios, no necesitamos replicar la sección, nada. Ya dibujamos el modelo como está. Para lo cual, nosotros en este caso no tenemos y vamos a trabajar con la aplicación de una línea de carga sobre una superficie y esta superficie es justamente la losa. Entonces vamos a la aplicación de un tráfico sobre una superficie. La línea o lane le vamos a ponerle carril 1 o el único carril que va a pasar porque no va a pasar más de un auto. Y estos valores, el ancho en el que puede desplazarse lo da la norma. Y este wheel spacing es el espacio entre carriles que tiene el vehículo. No han visto todavía vehículos de diseño, ¿verdad? (93) Es esta distancia. No está cargando todavía. Está... No sé si notan. A ver, aquí se nota mejor, pero no está cargando. Ya, bueno, ustedes lo van a tener en la bibliografía. Ya esta distancia es 1.80 y esto es 3 metros, ¿ya? Y aquí están los 3 metros y 1.82. Estos otros valores no los tienen que manejar a menos de que ustedes tengan una distancia desde donde va a actuar. Y eso es cuando haces una junta por carga viva, una junta hiperestática por carga viva, y esas cosas todavía no se los puedo explicar porque no tienen el concepto de puentes. Ahora, su puente no tienes viaje, tampoco podemos... ¿Saben lo que es el desviaje, verdad?
¿Alguien conoce qué es el desviaje? La inclinación, por así decirlo. No, no es inclinación. Jorge Blanco ha enviado al grupo una imagen que corresponde justamente al carril. Ahí te da esa información. El desviaje es esto, chicos. Si su losa, esta losa, tendría esta configuración. Viéndolo en planta, por si acaso. Y sus vigas tengan que ir así también. Vamos a dibujar esta línea como vigas. La viga 1 y la viga 2. Y esa es su losa. Eso significa que ese es viaje. Porque su viga no va a estar desviada, no va a ser torcida tampoco. A diferencia de lo que podría ser una losa normal, que sería esto así. Y esto así. ¿Verdad? Y todo lo demás mueve. Y sus vigas irían así. Esa es la diferencia entre un desviaje. Entonces hay un ángulo de desviaje. Eso cuando se suscita, cuando se presenta un desviaje. Cuando no puedes cambiar los estribos o los apoyos. Cuando necesariamente tu río tiene cierto ángulo y tienes que atravesar tu carretera transversalmente y eso te obliga a que sea con un desviaje. En este caso no existe desviaje, por lo tanto este ángulo que dice acá no existe. ¿Ya? Ahora, muy bien. ¿Por dónde va a pasar el carril? Va a ir en sentido forward, backward o boot. Significa que ambos vayan. No hay dos vehículos, va en el sentido forward, en el sentido delantero. Es decir que, según lo que ha enviado Jorge Blanco, acá está. Si ponemos forward, significa que entra por delante. Entra esta rueda primero. Si ponemos backward, entra esta otra. Y cuando ponemos boot, significa que entran ambos, de ambos lados, es indiferente, pero por este lado y por este lado. Y eso no sucede. Eso es cuando tenemos dos carriles y acá solamente está actuando uno. Entonces adicionamos a través de picking y ponemos de acá hasta acá. Y ok. Y si logran ver, ya está definido nuestro carril que va a ir en ese sentido. A dibujar con unas líneas azules por dónde va. Hasta ahí va a llegar nuestro carril. Hasta ahí van a ir nuestro vehículo. O sea que puede desplazarse, no solamente va a ir en el centro, va a ir por aquí o por acá. Por eso nos damos momentos máximos según en cada desviación. Cuando ya hemos definido la línea de tráfico, según el código HTLDFD, todavía no hemos definido el vehículo. Entonces nos vamos a la definición del vehículo y es acá donde nosotros vamos a definir lo que ya tienen en conocimiento. El HTO, acá tenemos, este es el camión de diseño, el HL93 en truck, HL truck, y este es el HL tandem, ¿ya? Y sobre el tandem hay uno que es de fatiga. Eso les va a enseñar su profesora de puentes, o si ya se los ha enseñado. Estamos aplicando justamente eso. Y aquí están las fuerzas en toneladas. Nos va a dar algún valor muy aproximado. 3.628, 3.630. Entonces son valores solamente de diferencia. Acá en Dynamic Allowance, Dynamic Load Allowance, ¿qué es lo que ponemos? ¿Ya han visto eso o todavía no? Acá se introduce un valor del 33%, que significa un incremento respecto a la carga dinámica, perdón, a la carga
dinámica en la carga viva. Porque un camión no entra lento, puede entrar hasta 100, 80 kilómetros por hora en carreteras como la doble vía, entramos a esa velocidad. Y el vehículo justamente al ingresar no entra tampoco de una manera sencillamente tangencial. Hay ciertos rebotes, por lo tanto, se genera una carga dinámica y esa carga dinámica, la norma nos indica que tiene que ser el 33% de la mayoración total. Entonces, aplicamos. ¿En qué casos aplicamos track y en qué casos aplicamos tandem? Yo voy a adicionar los dos, chicos. Se calcula con los dos, con track y tandem. Porque si el puente es muy pequeño, va a tener mayor actuación el track. En ese libro de Arturo Rodríguez Cerquén, a ver, aquí debe estar, no sé si les he pasado, no sé dónde lo tengo, pero hay una parte de la recapitulación donde están la carga de vehículos, donde indican hasta qué longitud actúa con mayor momento el tándem y desde qué longitud actúa con mayor momento el truck. Supongamos que sabemos de qué va a actuar el truck, entonces definimos solamente el truck y quitamos el tándem. Ya, ahora sí, definimos los casos de carga que van a tener estos vehículos. Adicionamos, y esto también está en la norma, chicos. Este parámetro que dice del factor de presencia múltiple está en la norma y también está bien explicadito en ese libro de Arturo Rodríguez Arquén. A ese le vamos a poner carga del vehículo 1. Solamente estamos nombrando. Vamos a adicionar en el carril 1, efectivamente va a actuar eso. El máximo de líneas cargadas va a ser 1 y obviamente que no haya carga. Ok, listo. Con eso ya tenemos totalmente definido. Con esto va a correr. Y eso que ustedes hacían por líneas de influencia, ya está simplificado porque el software te va a dar el valor máximo absoluto por línea de influencia. Sin embargo, acá, en este apartado de resultados, ustedes pueden obtener la línea de influencia según su requerimiento. Para eso nosotros tenemos que aplicar un análisis general según la nota. La AASHTO LRFD 2017. Veamos las envolventes. Obviamente para concreto, no para steel. Ahí sí existe este problema, chicos. Pueden reducir. En muchas de las computadoras no se va a ver. Nos reducen esa parte y ok. Ya ha generado todos los casos de carga que tiene que tener. Esto también está en la tabla de la norma. Strange 1, Strange 2, Servicio 1, Servicio 2. ¿Con cuál es la máxima solicitación que vamos a trabajar nosotros, chicos? Es con el Servicio 1. Perdón, con el esfuerzo 1. Ya es el máximo caso de cargas. Ahora sí. Nos vamos a calcular las reacciones. Las reacciones no, los momentos. Beam diagrams. Y aquí vamos a verlo. El momento sobre el eje Y, que es el que nos interesa. Los valores. Dos decimales. Y listo. Nuestro momento máximo por carga viva va a ser... En la leyenda vamos a ver. 217,000, lo vamos a ver en toneladas. 218,000 toneladas. 218 toneladas por metro cuadrado o por metro. 218 toneladas por metro. Acá podemos ver la línea de influencia para reacciones o para momentos. Todo del carril en Y y podemos ir barriendo.
primero vamos a no, para las reacciones tenemos que ver el FZ. Y tenemos que definir, antes de eso tendríamos que haber definido nosotros otro tipo de parámetros que les voy a indicar enseguida. Pero bueno, con esta herramienta ustedes ven la línea de influencia. Esto es lo que veían con el SAP y ver dónde se mueve el vehículo. Todavía no lo quiero aplicar porque nos falta hacer el pretensado. Todavía no lo voy a aplicar por ahora. Pero hasta ahí, si ha corrido, está bien modelado. Lo que nosotros por ahora necesitamos después de esto es definir estas propiedades y ahí vamos a quedar. Vamos a definir unas propiedades de material inicialmente en acero. ¿Qué voy a definir ahora? Voy a definir el torón. Ya esto está definido, está según la norma ASTM y es A416-270 low. ¿Han visto eso en pretensado? Me imagino que sí. 416-270 es 270K de baja relajación. Esos son los torones que se utilizan en el pretensado. Definimos como OK y ya hemos cambiado lo que hemos corrido. Ahora sí, en LOAD, temperatura y preesfuerzo. Vamos a aplicar una nueva carga que se llama pretensado. Y en este pretensado, nosotros vamos a definir que se actúa obviamente como pretensado. Prestressed. Sí. Temperatura, más adelante les voy a explicar cómo se aplica. Propiedades del tendón. Adicionamos. Y este tendón le vamos a dar, que es un cable de 12 torones de media pulgada. El tesado va a ser interno, no va a estar por fuera, ni es externo. ¿Ya? Es interno post-tensado. No es externo ni es interno pretensado, es post-tensado. El material es torón y el área del torón, chicos. Aquí está. Si ven mi imagen, este es un torón, les había mostrado, y acá, esta es la sección de un torón, la que estoy mostrando aquí. Es un acero tipo cable que está conformado por 7 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cuando pasemos presencialmente les voy a mostrar, este hilo central es más grande. Entonces nosotros trabajamos con torones de 12.7 media pulgada o de 0.5, pero no es solamente 0.7. Es un torón de 12.7 porque está conformado de 7 hilos. Ahí está. Y hemos dicho que tiene 12 torones, entonces tiene 12 strands. Listo. Ya hemos definido la sección. Y el diámetro del ducto es por donde va a ir pasando. Acá. Vamos a ver una vira postensada. Muy bien, aquí vemos en la imagen. Estos son las vainas. Estos son los ductos. Y estos tienen que definirse en una sección de área. ¿Justamente para qué? Para que cuando trabajemos con el área de la sección compuesta, la sección hueca, la sección compuesta homogeneizada, tengamos esos resultados en la solicitación que necesitemos. El ducto del diámetro en este caso es 0.07 centímetros. 7 centímetros es para 12 torones de media pulgada. Estos valores están definidos en catálogo, los vamos a dejar así, pero son un poco menos. La curvatura de fricción la vamos a manejar en 0.25 según norma, según catálogo. Y esto está según norma. Acá, chicos. A ustedes les han enseñado que el hundimiento de cuña inmediato para el cálculo es de 6 milímetros, ¿verdad? ¿Cuánto, perdón, Inge? 6 milímetros. Creo que no, Inge. Creo que esa parte no nos enseñó. Ya. Según
La mayoría de la bibliografía se maneja 6 milímetros, eso es teórico, al igual que estos otros valores. Sin embargo, estos están definidos según catálogo. Vamos a considerar que estamos trabajando con un Freycinet tipo B, de los más exclusivos, y vamos a manejar 6 milímetros, pero puede ir hasta un rango de 11, 13 milímetros según el sistema. Estos cables son inyectados o no inyectados en una viga posttensada, lo que estamos definiendo ahora. Son inyectados, porque posterior al pretensado se tiene que introducir una lechada de cemento para generar una sección compuesta homogeneizada y darle una reducción de vacíos o de huecos en el ducto. ¿Ya? Vamos a quedar ahí, hemos definido ya el torón, y lo que nos quedaría por consiguiente es generar la tensión y aplicar, perdón, el perfil del tendón, es darle las coordenadas, eso es un poquito moroso, y después aplicar la fuerza de pretensado. Con eso estaríamos diseñando un puente, y creo que ya tendríamos la capacidad de aplicar un proyecto de puentes. ¿Por qué no he diseñado, chicos, acá la baranda ni la acera? No creo que sea un elemento estructural bastante importante para el puente más que para la persona en sí. Es algo débil la comparación de esos elementos. No, porque en realidad está bien. No es que no sea estructural, sino que tiene hasta mucha más armadura. La acera tiene mucha más armadura porque trabaja en volado, pero se puede analizar independientemente. Lo que acá en un puente viga te interesa diseñar es la viga, porque la losa la diseñas transversalmente, como te han enseñado en hormigón armado. La solicitación que te salga en la losa, aplicas la ecuación y tienes la armadura. El pretensado es lo más importante y es lo que necesitas aplicar. Lo mismo, aplicas la armadura para la acera, haciendo lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a tu sección de la viga. Y esto lo vuelves un empotrado. Y diseñas un elementito empotrado, esto lo empotras y esto vas a obtener con la armadura, considerando que vas a sacar el momento por peso propio más la carga peatonal y acá le vas a poner la carga de baranda. Entonces toda esa carga, para que tengas una correcta reacción y momento en tu viga, la vas a cargar aquí, así. Seleccionamos todos estos nudos, por ejemplo, y vamos a aplicar una carga de línea, por ejemplo, de acá hasta acá, con los valores que hayas obtenido en tu análisis dimensional individual. Y con eso vas a tener las reacciones finales en tu losa. ¿Lo vamos a hacer, chicos? Sí, la próxima clase. Ya por ahora quedamos ahí y espero que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias por su atención y ya vamos a terminar de diseñar esto. ¿Hay alguna duda? Creo que no, Inge. Ya, perfecto. Está bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase, el día de mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.